Hola, buenas tardes, queridos hispanotubers. Sexto vídeo de la época del confinamiento. Les habla Algibán007, agente cultural con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de otra leyenda negra, la que dice que España es una invención castellana, que España se hizo por interés de los castellanos. Y que, por tanto, la historia de España que contamos en estos vídeos es una historia castellana, que niega las historias de otros pueblos de España. Bueno, queridos amigos, esto solo ocurre aquí, pero vamos a tratar de explicar que esta leyenda negra, como el resto, también es falsa. Bueno, normalmente estas quejas vienen de la parte catalana. Ellos dicen que, bueno, que en su día, ellos, no Aragón, fueron un imperio propio, que fue el imperio mediterráneo. Bien, hasta aquí es cierto. Cataluña se expandió, no solo Cataluña, sino Aragón, se expandió en el Mediterráneo, era lógico, miraba hacia ahí. Y durante unos años, pues se expandió sobre todo por Italia y bueno, algunas zonas que hasta el día de hoy, ¿no? Tienen alguna reminiscencia de aquella época. Pero fíjense ustedes. Primero, aquello fue una expansión de gente que hablaba catalán, de Cataluña, los condados catalanes, también de Menorca, también de otros aragoneses. Por lo tanto, fue un imperio aragonés. Ellos dicen catalano-aragonés. Bueno, era la corona de Aragón. Pero bueno, estos condados que se extendieron por allí, lo primero que hay que decir, que ellos no lo dicen, es que la leyenda negra empieza en Italia. No lo digo yo, lo dice Arnold Sverkersson, es un hispanista sueco. Les aconsejo que lean sus libros porque es uno de los pocos hispanistas que nos pone bien. Explica cómo nace la leyenda negra en Italia. ¿Y saben por qué nace en Italia? Por la mala fama que tenían los catalanes. Fíjense ustedes que yo, ni nadie, nunca ha dicho, la leyenda negra es culpa de los catalanes. ¿A qué no? No, lo asumimos como propia. Cuando se criticaba a los catalanes, entre otras cosas, en el siglo XV, por ser avaros y tratar mal a la población de Italia, la asumimos como propia. Primero como injusta, como todas las leyendas negras. No decimos, como son catalanes, son peores que el resto, no. Es una leyenda negra más. Normalmente cuando un pueblo ocupa a otro, pues el que está ocupado pues se resiste y es lógico, ¿no? Esa mala fama afectó, por ejemplo, a los Papa Borgias, que por ser de origen catalán o de lengua catalana, también tenían muy mala fama. De nuevo, parcialmente injusta. Nunca ningún escritor español ha dicho la leyenda negra es culpa de los catalanes. No somos tan ruines. Al revés, sí. Los hispanófobos dicen, no, el genocidio era cosa de castellanos. Los catalanes no participamos. Falso. Ya lo veremos. Pero qué curiosa esta doble vara de medir, ¿verdad? Cuando algo es de España malo, es de los castellanos. Si es malo de los catalanes, no se oculta. Bueno, el Imperio Mediterráneo tuvo un origen catalán, aragonés, pero luego, en tiempos de Fernando el Católico, rey aragonés, es asumido por la corona española. De hecho, como dije el otro día, quien protege el Imperio Mediterráneo es fundamentalmente Gonzalo Fernández de Córdoba, a las órdenes de Fernando el Católico, que fue Fernando II de Aragón y V de Castilla, es decir, un rey de España. ¿Por qué se unen la corona de Aragón y la corona de Castilla en matrimonio Isabel y Fernando? ¿Por interés de Castilla? Es decir, si tomamos que España surge con esta unión dinástica en tiempos modernos, aunque haya otras reminiscencias, en la época visigoda, que por cierto, quien funda Barcelona es Ataulfo, rey visigodo, Barcino entonces, ¿no? ¿Por qué se hace esta unión dinástica? Isabel tenía dos opciones de matrimonio. Una con el rey de Portugal, que es lo que le recomendaba hacer su hermano. De hecho, sabe que Juana la Beltraneja
se casó con el heredero de Portugal. Por eso luego hubo una guerra en Toro entre Portugal y Castilla con Fernando de Aragón, o sea, contra España, por los derechos dinásticos. El rey de Portugal creía que tenía derecho él a heredar la corona de Castilla y no Isabel. ¿Por qué? Bueno, porque su hijo estaba casado con Juana Beltraneja, hija del rey castellano, hermano de Isabel. Todo esto pasaba en 1474. Bueno, ¿por qué Isabel se casa con Fernando? Bueno, podemos solo hacer locuraciones. Solamente hay un hecho histórico. Un hecho histórico. En ese momento, eso es un gozne de la historia. Castilla, que por cierto tenía 10 veces más de población que Aragón y era enormemente rica entonces, solo hay que recordar el ganado merino, la oveja merina, que era enormemente exitosa en toda Europa. Exportábamos incluso fuera, la lana, era un negocio, o sea, era mucho más próspera y mucho más avanzada industrialmente Castilla que Aragón. Aragón prácticamente era agrícola y nosotros teníamos una ganadería muy potente y una industria también más potente, ¿no? Pero no es cuestión de comparar. Que en ese momento hubo una especie de opción. España podía elegir o sea, Castilla podía elegir unirse a Portugal o unirse a Aragón. Bueno, pues saben ustedes, geoestratégicamente lo que nos convenía a los castellanos, yo tampoco me considero castellano, pero a la gente le gusta tener etiquetas, ¿no? Los de Madrid somos de todo el mundo realmente, ¿no? Le convenía unirse a Portugal. ¿Por qué? Porque Castilla miraba al Atlántico. De hecho, no lo digo yo, hay hispanistas, Hugh Thomas, por ejemplo, dice que si en ese momento Isabel se casa con el rey de Portugal, la historia del mundo hubiera sido otra. ¿Por qué? Porque Castilla miraba a África y miraba al Atlántico, igual que Portugal. Si hubiesen casado con el rey portugués, se hubieran unido a una unión dinástica y España, porque España es, es el nombre original de la península ibérica, Iberia era solo una parte que no alcanzaba a Portugal, porque era un nombre griego que no conocía a Portugal. En ese momento, España hubiera sido la unión de Portugal y Castilla. Esto hubiera convenido a Castilla. Hubiera hecho un imperio atlántico enormemente poderoso. Luego se unirían bajo Felipe II, pero en ese momento era un momento de construcción nacional. En ese momento. Imagínense ustedes la potencia que hubiera tenido todo lo que es el imperio americano si hubiera estado unido desde el principio con el imperio portugués, que tenía toda África. No hubiera necesidad de tratado de Tordesillas. Todo hubiera sido imperio español desde el principio. Castilla miraba al Atlántico. Era lógico que se uniera a Portugal. Uníamos sinergias también por África. Y todo lo demás, ¿no? ¿A quién interesaba formar esa unión dinástica? A Aragón. ¿Por qué? Porque Aragón, como digo, tenía muy poca población, eran apenas 400.000 personas, incluido Cataluña. En esa época, por ejemplo, ciudades como Sevilla doblaba o triplicaba en población a Barcelona. ¿Y qué pasaba? Que tenía graves problemas para mantener el imperio mediterráneo. ¿Por qué? Porque el enemigo de Cataluña siempre ha sido Francia. También la República Veneciana, también los piratas de aquella época, de Omán, Túnez, Turquía, etc. Pero fundamentalmente Francia. Francia era el enemigo, siempre ha sido el enemigo de Cataluña. Y Castilla, es decir, el resto de España, su salvación, su apoyo. Fernando, por lo tanto, ya su padre Juan, fue aconsejado de unirse con Castilla, porque no podía mantener el imperio mediterráneo. Era excesivamente costoso en hombres y en material. No tenía ni población ni tenía ejército. Requería el apoyo de Castilla. Por eso es Fernando y Juan, su padre, los que más insisten en que se case con Isabel. Porque requería el apoyo militar de Castilla para mantener el imperio mediterráneo, como así fue. Como así fue. De hecho, lo primero que tiene que hacer Isabel y Fernando cuando hereda Isabel la corona es librar una guerra con el rey portugués que no la podían perfectamente haber ahorrado en Toro. Ganamos. Pero entonces hubo una enemistad innecesaria. Porque si Castilla se une con Portugal, señores, Aragón acabaría habiéndose unido igualmente, porque no tenía otra opción. Era sucumbir frente a los francos, no digo Franco, a los francos, y a la República Veneciana, y al Estado Vaticano, y a todos los piratas que le
que le hacían la vida imposible en el Mediterráneo, o unirse con el resto de España. No tenía otra opción. Luego España surge por interés de Aragón. España tal como la concebimos. Es decir, la unión fundamentalmente la corona de Aragón y corona de Castilla, junto luego Navarra, etc. ¿Y luego qué pasa? Pues miren ustedes, que después de unirse esta unión que beneficiaba a Aragón fundamentalmente, ¿quién paga todo esto? Pues Castilla. Castilla se empobrece por esta unión dinástica. Porque los catalanes se unen, Aragón se une para defender su imperio, pero al final dice, no, pero nosotros tenemos nuestros privilegios, nosotros no pagamos un duro. Y Castilla es la que tiene que soportar el tremendo coste del imperio español, incluido el de Mediterráneo. A lo largo de los siglos, lo que hace que una región muy próspera económicamente, poco a poco se vaya empobreciendo, mientras que Cataluña vaya elevando su renta per cápita. Debido a este privilegio, recibo pero no pago. Esta fue incluso la razón por la que hubo la rebelión de 1640, cuando el conde duque Olivares les pide a los catalanes, oye, por favor, aportar hombres al ejército, ya está bien, ¿no?, de que os defendamos y no paguéis. Bueno, se rebelaron, ¿y qué pasó? Pues que perdimos la Cerdaña, perdimos las posesiones catalanas en Francia. Pagaron al rey francés en lugar del español, es una cosa alucinante. Perdimos con esa rebelión también territorio. Pero es que además, ¿qué fue la revuelta comunera? La revuelta comunera es que era Cataluña nos roba. En aquella época era todo el mundo nos roba a Castilla porque solo Castilla paga. Y lo que querían los comuneros, a Carlos, primero lo que le plantean era algo muy lógico. Compartamos cargas. Todos. El sostenimiento del imperio, tanto en América como luego el propio Sacro Imperio de Carlos en Europa, era enormemente costosísimo. No lo podíamos soportar solo los castellanos. Por eso los comuneros se revuelven, es la primera revolución europea. Les machacan. Y no nos estamos toda la vida quejando. El rey, aquel rey tan terrible, machacó nuestros privilegios fiscales que teníamos, instauró un régimen fiscal terrible. Lo hizo. Fue pernicioso para Castilla. Nos empobreció. De hecho, Castilla se empobreció por el imperio. Era imposible mantener aquello. Ríense usted, el oro y la plata que llegaba de América, eso iba a los banqueros holandeses y a los piratas y a los corsarios británicos, porque estaban los reyes endeudados. Era imposible mantener en aquella época, con aquellos medios, un imperio en todo el mundo. Era imposible. Era una locura, era una quijotada española. Pero Castilla salió perdiendo. Y Castilla volvió a salir perdiendo después de la guerra de 1715. Es decir, los decretos de Nueva Planta, dice Vicens Vives, a quien benefició fue a los catalanes, que consiguieron un régimen fiscal moderno, que consiguieron duplicar su población, incrementar renta, mientras que Castilla seguía pagando y seguía empobrecida. Es decir, las políticas de los Borbones a quien perjudicó fue a Castilla. Es decir, a España le ha salido muy caro. A Castilla ha salido muy caro España. Y a pesar de todo, hoy seguimos, Castilla, la Comunidad de Madrid, pagando más de lo que recibimos, sin ninguna queja, sin ningún lamento, sin echar la culpa a nadie, por solidaridad. La historia de España es la historia de todos. La historia del Mediterráneo también es la historia de España, como la historia de América, la historia de España. Basta ya de particularismos históricos, por favor, basta ya. Basta ya de complejos, basta ya de divisiones absurdas. El siglo de oro de las letras españolas no es el siglo de oro de Cataluña y de País Vasco. ¿Por qué? Es que en aquella época no se hablaba castellano. No hay literatura de catalanes en castellano, ni de vascos en castellano. Pero por favor, dejemos de hacer el estúpido. Nosotros nos dividimos, los demás vencen. Queridos amigos, sigamos en la lucha contra el virus cultural. Les habló Argibán 007 con licencia para contar la verdad histórica.